Hola. Buenas tardes, buenas noches o buenos días si estás en China. Yo soy Fabiola Zamora. Yo soy Samara Lara. Yo soy Sonia Sánchez. Y yo soy Yanel Rosas. Y esto es Hackea tu mente. Sorbito. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que nunca fue resuelto, que fue muy famoso en sus tiempos, y es sobre Jack el Destripador. O sea, sí es un caso muy famoso, pero también muy misterioso porque la verdad es que no se sabe hasta el día de hoy quién fue Jack el Destripador. Sí, la verdad, antes de ahora yo no sabía, o sea, había llegado a escuchar de él, pero yo pensaba que Jack el Destripador era como la película de robots gigantes. Yo dije, pues es un robot gigante que destripa carros humanos o no sé. Yo me lo imaginaba más como de estas historias de hace mucho que eran como de vampiros y así, pues como que sí, tuvieran que ver así con ese misterio del siglo, quién sabe qué. De allá. Pero bueno, entonces vamos a ir comparando las teorías porque en realidad son puras teorías, no se sabe exactamente quién fue, dónde, cómo, cuándo. Bueno, sí, dónde y cuándo, ¿verdad? Pero sigue siendo una teoría y pues vamos viendo qué encontramos. La historia comienza alrededor del siglo XIX en un pueblito chiquito llamado Whitechapel en Londres, alrededor del 31 de agosto de 1888 hasta más o menos de febrero de 1891. En este pueblito había una sobrepoblación y la calidad de vida era muy carente, entonces se daba mucho la delincuencia, la violencia, la prostitución, entre otras cosas. La gente hacía lo que podía con tal de poder sobrevivir. Hubo muchísimos homicidios, no solamente los que vamos a ver que fueron los significativos en el caso de Jack el Destripador, sino pues por lo mismo que había demasiada delincuencia y violencia, el caso fue mucho más difícil de resolver porque la policía que había en ese entonces tenía muchísimos sospechosos, tenía alrededor de 300 y más sospechosos, entonces dentro de la prensa la policía sí era vista como un tipo de burla porque pues de todas maneras de tantos casos que había no lograban dar con nada y aparte ni siquiera resolvían los otros, pues los demás homicidios que había. De hecho, en lo que yo estoy investigando miré que fueron 5 principales como que mujeres de las que se habla comúnmente pues en cualquier lado donde investigues. Sí, yo también vi que fueron 5, o sea, como que oficiales, pues se mató ya, pero todavía encontraron otros 6 cadáveres parecido a su modus operandi, pero todos piensan que son de imitadores porque pues les faltaba como que su marca la marca personal de Jack, más que nada les faltaba. La marca personal era empezaba de la izquierda, ¿no? Sí. Que era de aquí. La garganta, el corte así muy profundo. Y eran cuchillos bastante filosos, a lo que vamos a las teorías de que era o un cirujano o una persona con bastante conocimiento sobre lo que es la anatomía humana. Sí. Pues los 5 casos canónicos empezaron más o menos así. La policía había encontrado el cuerpo de la víctima canónica Mary Ann Nichols a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888 en Books Row. La mujer tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Este fue el primer cadáver que habían encontrado y vieron que tenía la herida que había comentado Fabiola, que era del cuello como de la izquierda a la derecha, así tan profundo que era la manera de, como el signature de esta persona. Después de este cadáver, pues fue nomás un cadáver que encontraron y dijeron como que, pues mataron a alguien aquí, ajá, de que alguien más. Nada nuevo. Ajá. Después encontraron el cadáver de Annie Chapman. Este cadáver apareció días después, el sábado 8 de septiembre aproximadamente a las 6 de la mañana cerca de la entrada al patio interior de la calle Hanbury. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que había ocurrido con Nichols, la muchacha anterior. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado. Los intestinos estaban puestos por encima de un hombro y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia muy elegante. A esta mujer la habían encontrado así toda pues deshecha, le habían quitado el útero, cosa que también fue pues bastante choqueante, me imagino. Sí, de ahí salieron, fue como que raíz también de sacar otras teorías de que a lo mejor podría haber sido una mujer. Tú me habías mencionado eso, ¿no? Sí, que bueno, yo pienso, porque no leí esta teoría en ningún lado, entonces según yo le mandé, que patentada por mí, que pudo haber sido pues una mujer que no podía tener hijos, entonces de tanto que quería un hijo pues se volvió loquita
trastornada, Neurótica. le falló la mente y pues se enojó, o sea, con todas las mujeres y por eso le sacaba el útero. Fíjate que tal vez era así como, bueno, todas las mujeres que se encontraron se dedicaban a la prostitución. Entonces, era de que, ¿sabes qué? Yo intento y yo quiero tener hijos y tú lo tienes tan fácil de que nada más vas con uno y ya, ahí se te hace el hijo. Tiene un poquito de cordura. Como que tiene un poquito de sentido, aunque hay otras teorías Sí. que también pudiesen tener bastante sentido. Este es un dato muy importante lo que acaba de decir Fabiola. La prostitución era algo que las mujeres en ese entonces existía el machismo a todo su esplendor. Entonces los hombres eran los únicos que en ese entonces podían trabajar en sí y tener dinero. Entonces las mujeres, la única manera de que ellas podían conseguir dinero era pues casada con algún hombre. Era la única manera de sustentarse en realidad. Y también a raíz de que, como mencionó al inicio, que era pues un pueblo pobre, o sea, si era una familia pobre que a lo mejor el hombre no ganaba mucho, pues la mujer iba a ayudar y lo único que podían trabajar, como ella lo dice, es en eso. Y ahí es donde a mí se me ocurrió otra teoría. A lo mejor sí es mujer, y por lo mismo de que menciona que en esos tiempos era muy claro el machismo de que nomás los hombres trabajan, nomás los hombres pueden hacer esto. En realidad era una mujer y asesinaba a mujeres porque pensaban que iba a ser un hombre, y yo creo que a lo mejor al final ella se iba a dar a conocer de que en realidad fui una mujer, pero simplemente desapareció de un momento a otro. Quién sabe si algún hombre la haya descubierto y también la mató. Y de ahí se arrojó la teoría de que la última víctima era Jack el Destripador, que en realidad sí era una mujer, y pues si alguien nada más la encontró y supo que era ella, pues la mataron, y por eso ya no hubo ningún otro caso con la señal de que Jack fue Jack el Destripador, ¿no? Porque obviamente pues siguieron matando mujeres hasta la actualidad. Continuamos con los asesinatos. En este caso, hubo otras dos personas. Fueron los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Ocurrieron la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto en Dutchfield Yard y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador. Se decía que en este primer caso, cuando encontraron el cuerpo, los policías pensaron que a lo mejor el destripador fue interrumpido en el acto. Entonces, por eso no pudo terminar tanto, sino que nomás la mató y pues huyó. En este caso, donde encontraron a la primera muchacha, testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, o sea, la muchacha la encontraron con un hombre. Los testimonios tenían como irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de cabello oscuro. Incluso unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros decían que estaba como muy elegante. Luego encontraron a Chapman, que tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro, y un vecino dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato y declaró haber visto a la mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró delantal ensangrentado de Eddowes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Coulston y un grafiti en la pared justo encima donde estaba la prenda que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida. Se trataba de una simple coincidencia. Se creía que a lo mejor Jack el Destripador tenía un problema personal con los judíos. Pues sí, es una teoría, ¿no? De que no le gustaban los judíos. Ajá, de que odiaba a los judíos. Yo había entendido que como que él era judío, como que se pensaba que él era judío, pero también como que a lo mejor estaba en contra de los judíos. Y también se dice que en el último o en el penúltimo cadáver, unos kilómetros después, se encontró una piedra, un letrero tirándole a los judíos, o sea, como diciendo cosas malas de ellos. Ah, pues la manta esta era la misma prenda de la primera víctima de estas dos. A la primera que asesinó era la ropa de ella con algo escrito sobre los judíos. Y estaba escrito con sangre, ¿no? Ajá, Porque yo me acuerdo que después de eso habían dicho que pudieron como que sacar el ADN de la sangre de esa prenda y descubrieron que en realidad Jack el Destripador, o quien era esa persona, era extranjera y que era polaca, ¿no? O un polaco. Sí, era un polaco. Ajá. Cuando sacaron el ADN, sí. Sí, de hecho también el pedazo de riñón que le extirpó a la víctima se lo mandaron a la policía junto con sí. una Ajá, carta. junto con una carta. Firmada. Así fue como se empezó a dar a conocer su nombre. O sea, él mismo se puso el nombre de Jack el Destripador. Luego empezaron a llegar mucho más cartas a la policía y a hacerse muy conocidas, pero dicen que probablemente es plagio. Sí, no, incluso se creía que también ciertas cartas las mandaban como pues gente queriéndose hacer pasar por él. Tipos de imitadores. Ajá, había O fans, muchos o no sé. imitadores sobre Y eso. de ahí a mí se me ocurrió
otra teoría. Y a lo mejor, pues si sí era un hombre, ya que el destripador puede que en realidad estaba tratando con el tráfico de órganos, porque a lo mejor antes todavía no era muy conocido y pues a lo mejor se le hizo fácil por lo mismo de que, ay, pues pueblo pobre, ocupaba dinero y que dijo, ¿qué me puede dejar? Pues esto, y que empezara con tráfico de órganos. Pero quién sabe, ¿verdad? Esa es otra teoría. Sí, no, igual hay algo como de los asesinos en serie que suelen como quedarse cosas para tenerlo como trofeo. A lo mejor él tenía como esto de quedarse los órganos para que lo tuviera como trofeo, cosa que está medio zafado, ¿no? ¿Se habrá quedado con el útero de la segunda víctima? Era lo que estaba pensando. Ajá, o sea, el otro medio riñón que se le haya quedado él, el útero. Ajá. ¿Te imaginan que haya sido una persona carnívora? Ah, no. Ahorita. Caníbal. Dale, caníbal. Sí. Como que que sí está medio raro porque también no hay como información de si a las personas que mató les faltaban más órganos. Entonces, puede que a lo mejor nomás se robaba el órgano y se lo quedaba. O Se lo comía. no lo sé. traficaba. O tenía una granja y se lo daba a los cerdos. Ay, eso estaría Es que quién sabe. Sí, hay uno, ¿no? ¿quién Que sabe? se los daba a los cerdos. Sí, hay un Ajá, asesino. no. Yo ahorita que estabas contando la historia de que había muchas contradicciones en el caso de que unos miraban una persona Y otros güera otra. y otros una persona que era pelinegra. ¿Qué tal si eran dos? Como la película de Scream. Traumada con el Puede tío. ser, Puede También que es una haya sido teoría. más de un Y asesino. tendría más sentido el tráfico de órganos. Aunque a lo Son mejor no varios. tanto porque ahí ya viene lo de la última víctima. Mary Jane Kelly. Que a ella, pues fue igual. La vieron caminando por la calle con un hombre con un sombrero muy elegante, muy fino. Y ella fue encontrada en una habitación de un hotel, creo, o motel, no sé si era hotel o motel. Y la encontraron su cuerpo en la cama. Lo único es que le faltaban los ojos, le habían cortado los senos, le habían arrancado las orejas. Tenía pues igual el abdomen cortado. Pero sus ojos, sus orejas y sus senos estaban en la mesa de noche al lado de la cama. Entonces a lo mejor no era tráfico de órganos, simplemente odio hacia la mujer, o específicamente odio a las prostitutas. Y ahí se sale otra teoría, que hay de dos: o ya que el destripador tuvo una mala experiencia con alguna prostituta, porque pues todo mundo, o sea, todos los hombres, era muy común que entraran a las casas donde estaban las prostitutas, y que ella tenía alguna mala experiencia, o no sé, algo no le pareció, les agarró odio y empezó a matar solo a las prostitutas. O que su mamá era prostituta y que le haya tocado ver que su mamá sufría por tener ese oficio, y que haya estado a lo mejor en su propia casa con hombres y pues se haya traumado y haya dicho, no, pues Las odio. cuello. Sí, ajá, pueden ser muchas cosas que el mismo de infancia. Es que hubiera estado muy interesante haber conocido la historia de verdaderamente quién era la persona y de dónde viene y por qué, o sea. Todo ese trasfondo que tiene el matar gente. Sí, y tan así, tan específico porque esto es algo que me hizo a mí como mucho foco, que fue que él a huevo se quería hacer ver, o sea, siempre dejaba su marca, firmaba sus asesinatos, dejaba su signature del cuello, o sea, era una necesidad de hacerse ver, pues. Sí, porque el cuerpo lo dejaba a simple vista, o sea, en la calle tú ibas caminando y te lo puedes encontrar, no era como que los escondía o los tapaba o lo que sea. Yo digo que sí o sí era un sociópata Sí. de plano. Sí, total. Porque la mayoría de las teorías pues arrojan a que lo empezó a hacer por algo. O sea, empezó en una época, terminó en otra y después ya no se siguió con lo mismo. Entonces a lo mejor, como se sabe, pues los sociópatas se crean. O sea, no se nace ya así. Hablando de eso de que dejaba los cadáveres a simple vista, eso creaba bastante morbo en las personas. O sea, ahorita en la actualidad es de que hay un choque o algo, hay un montón de traficar porque todo el mundo quiere ver cómo se chocaron, detienen, si están sí. bien, si hay un cuerpo fuera del carro. O sea, qué necesidad de estar morbiando a las personas porque no sabemos si les habrá pasado algo o no. Y hablando sobre lo de la ética, que es un punto muy importante, realmente es un caso fascinante. O sea, hoy en la actualidad nunca se supo quién era Jack el Destripador y hasta el día de hoy todavía ese crimen no ha sido resuelto. Entonces, No lo pasa. Pues O sea, no, ya no existe. ya están más tiesos Más todos, tieso que- son más polvo que... ya ni cómo sacar el ADN. Ajá, sí, De pero... que, o sea, viendo lo de la violencia, lo de todo que se daba, el triple mucho antes, es de que hay que recordar que eran personas reales. O sea, realmente sufrieron. De hecho, pues actualmente ese es como que un punto muy debatible ahorita en la sociedad. O sea, están viendo el caso, lo utilizan para cine, literatura o cualquier cosa como entretenimiento hoy en día, pero mucha gente debate eso de que
fue un caso de la vida real, muchas personas sufrieron por eso, la familia de las personas y todo, y sienten que es como impulsar la violencia y el crimen hoy en día. Ese tipo de casos como que normalizarlo, ¿no? Normalizarlos, ajá. Deshumanizarlo. Y También. deshumanizarlo. También deshumanizaban pues mucho en ese entonces a las mujeres, los policías a las víctimas, más que nada por su oficio, o sea, eran trabajadoras sexuales, las criticaban mucho en el periodismo, pues simplemente las noticias hicieron pánico social y lo del morbo, porque mucha gente con solo ver las noticias en el periódico, obviamente todas las mujeres en general se iban a asustar, aunque todas las víctimas nada más eran prostitutas, pero... Pues aún así no está tan alejado de esta realidad, ¿sabes? Sigue siendo igual. Sigue habiendo cierto estigma sobre prostitutas, mujeres. Hay cosas que ya cambiaron y qué bueno que ahora sí las mujeres como que ya tienen un poquito más de voz y ya podemos hablar y decir y quejarnos, pero sigue estando por debajo sí de la mesa. Todavía puedes verlo en ciertas acciones, en ciertos comentarios, en o ciertas familias también que siguen como que esos patrones. Sí. Y que siguen como alimentando eso. Ujú. Y ya para concluir, o sea, ya solo nos queda pensar que Jack el Destripador, o sea, o quien haya sido la persona que cometió estos actos, probablemente tenía algún trastorno mental o algo así. Muchos especulan que fue esquizofrenia o probablemente algo parecido, de alucinaciones o cosas así para cometer actos tan atroces. O sea, nos quedamos con la conclusión de que la sociedad en aquel entonces y hasta la fecha, el día de hoy, o sea, romantiza mucho y normaliza mucho la violencia y como que no les importa tanto el que se les haya quitado la vida a las víctimas, sino más bien quién fue y el por qué fue, que obviamente es importante, pero se van del punto principal, que fue de que pues hubo muerte y asesinato y dolor. Inclusive siento yo y creo que este caso también nunca se resolvió y no se va a resolver porque probablemente así como se mueve mucho en esta sociedad, hay muchas cosas que se tapan y que se esconden si en dado caso tienes la posición para hacerlo. Entonces, algo que a mí me deja pensando mucho y creo yo que es una teoría es que él pudo haber sido alguien de la alta sociedad, como hecho, para haberse bajado pues al pueblo que está más carente y Sí, llegar pues se le hizo fácil. y asesinar a los más vulnerables. Es más sencillo. De hecho, sí hay una teoría que decían que a lo mejor Jack el Destripador en realidad era el nieto de la reina Victoria que se llamaba Alberto Víctor y que lo hizo para encubrir algún drama de la realeza. Creo que como un matrimonio o algo Sí, así, como un ¿no? matrimonio. Un escándalo que obviamente pues no querían que se supiera y todos esos asesinatos en realidad fueron cortina de humo y eso podría explicar por qué se detuvieron de repente y todo siguió como que normal. Sí, no, con el último asesinato de Mary Jane, fue el último asesinato y nunca más se volvió a saber de Jack. Ya no volvieron a salir las cartas. Desde el último asesinato en adelante, no volvió a salir otro caso, otro asesinato con todas las señales de que era él. Tapó, literal, limpió su nombre y dijo, con permiso, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya El me regreso a mi escándalo se- castillo. Ajá. El escándalo se resolvió, vuelvo a comer langosta. Literal. Me voy a ir a acostar allá en mi cama De king plumas, size de XXL. cisne. O en realidad soy yo. O yo. O yo. Tal vez. Pero bueno. Ya solo queda que ustedes piensen quién fue Jack el Destripador. A lo mejor, no sé, quién sabe. Nunca lo Podríamos sabremos. bajar A al lo mejor pasado sale un tataranieto de Jack el que Destripador. coincide con el ADN. ¿Te imaginas que si tenga descendencia Jack el Destripador y que diga, no, pues yo voy a volver a hacer lo que hizo ese pariente mío porque lo dejó inconcluso y vuelva a quien Oigan, las enfermedades mentales se pasan, ¿eh? Cuidadito. Razón. Pero bueno, se los dejamos a ustedes. Y eso sería todo de nuestra parte. Realmente fue un caso perturbador. Y dejen en los comentarios de qué otro personaje quieren saber o qué es lo que piensan sobre este gran personaje icónico. Icónico y misterioso que quedará en el misterio toda la vida. Y pues díganos ustedes también qué teoría pudiesen tener sobre este caso. Bueno, y pues esto fue Hackeate la mente. Bye. ¡A la escuela! ¡A la escuela!